Vamos a leer, hermanos, Mateo 7, 21 al 23 y después vamos a orar. Dice Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Este es el tema en esta tarde, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Vamos a orar, hermanos. Padre bueno, Padre bendito, vamos a tu presencia, reconociendo, Señor, que tú eres el único digno de honra y digno de honor. Tú eres exaltado, tú eres sobremanera grande, único, verdadero, poderoso, omnipotente, dador de la vida. Te queremos pedir, Señor, a ti, a tu Espíritu Santo, a tu amado Hijo, que nos ayuden a entender la Escritura, que nos ayuden a entender, Señor, cómo es que tú nos conoces y cómo es que podemos conocerte a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender este pasaje. Da luz a nuestro entendimiento para poder comprenderlo y aplicarlo para nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Durante este mes, hermanos, de octubre por la tarde, voy a estar predicando de Mateo. Voy a tomar algunos textos de Mateo 5 al 7. Algunos pasajes voy a tomar para estar predicando. Este es el primero que voy a compartir con ustedes. El tema es nunca os conocí, Mateo 7, 21 al 23. Les recomiendo que lea Mateo capítulo 5, 6 y 7. Es un tremendo sermón, es un tremendo mensaje que nuestro amado Señor Jesucristo le da a los suyos, especialmente para los que son creyentes. Aunque comenzando el capítulo 5 dice que había mucha gente que vino y escuchó, pero realmente el mensaje de Mateo 5, 6 y 7 es un mensaje para los creyentes, es un mensaje para los suyos. Es la manera como podemos entrar al reino de Dios, las características de los que pertenecen al reino de Dios. En esta parte, hermanos, de Mateo, me llama mucho la atención de Mateo 5 al 7, que el Señor Jesucristo comienza a hablar de muchos temas, de muchas cosas. Quiero que vayamos rápido a Mateo 5, rápido. Vamos a leer algunas partes para que quiero mostrarle algo. Mateo 5. Mateo 5 comienza hablando acerca del reino y comienza hablando acerca de cómo puede uno entrar al reino. Solamente para ver Mateo 5, 1 y 2 y 3 dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y lo note, bienaventurados, dichosos, felices en gran manera, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados, dice, los pobres en espíritu. ¿Qué significa eso? Aquel que sabe que no tiene nada que ofrecer a Dios, aquel que sabe que es pobre en espiritualidad y no hay otra manera de rendir su vida a Dios sino su propio corazón y su propia alma. Pobre espiritualmente. Así es como venimos a Cristo, en pobreza espiritual. Y dice, los que lloran ¿por qué? Los que lloran por su pecado, porque saben que han pecado, porque saben que han ofendido a Dios, saben que están en pobreza espiritual y lloran por haber pecado y haber ofendido a Dios. Y así comienza este gran capítulo. Después sigue el capítulo 6, capítulo 7, pero después en el capítulo 5, versículo 13, noten, 5:13, habla acerca de la responsabilidad que Cristo da a aquellos que pertenecen a su reino. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Versículo 14, ven el 14, dice, vosotros sois la luz del mundo. Versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Después el Señor Jesucristo comienza a hablar de muchos temas a partir del versículo 17. El Señor Jesucristo comienza a dar su opinión y su punto de vista y lo que Él tiene que decir acerca de ciertas cosas. Noten, versículo 17. El Señor Jesucristo comienza a hablar acerca de lo que Él piensa y opina y es la verdad acerca de la ley. Versículo 17 al 20. Versículo 21. El
El Señor Jesucristo comienza a hablar acerca de lo que Él piensa y dice acerca de la ira, acerca del enojo. ¿Tienes problemas con la ira? ¿Tienes problemas con el enojo? Lee Mateo 5, 21 al 26. Después, versículo 27, el Señor Jesucristo comienza a hablar acerca del adulterio, lo que Él piensa y opina acerca del adulterio. 27 al 30, y nuestro hermano Dani nos predicó de estos textos de hace poco tiempo y fue de gran bendición. Después comienza a hablar acerca del divorcio, 31 y 32. ¿Qué opina acerca del divorcio? ¿Qué dice Jesús acerca del divorcio? Y lo que Él dice, eso es correcto. Versículo 33, Jesús comienza a hablar acerca de los juramentos. Quien jura por el nombre de Jesús, 33 al 37. Habla acerca del amor hacia los enemigos y la manera como debemos de responder hacia aquellos que nos ofenden. Versículo 38 al 48. En el capítulo 6 comienza a hablar acerca de las ofrendas o la manera de dar, del 1 al 4. Y en el versículo 5 del capítulo 6 comienza a hablar acerca de la oración que el Señor Jesús nos dejó para orar a nuestro Padre Celestial, una oración modelo, una oración ejemplo, del versículo 5 al versículo 15. Versículo 16 comienza a hablar acerca del ayuno. Versículo 19 comienza a hablar acerca de realmente lo que vale, dónde vale hacer tesoros, y hacer tesoros no en la tierra, sino hacer tesoros en el cielo. Habla acerca de nuestro cuerpo, si está limpio por dentro, 22 y 23. Acerca de las riquezas, 24. Acerca del afán y la preocupación y la ansiedad. ¿Estás preocupado? ¿Estás ansioso? ¿Estás desesperado? Lee Mateo capítulo 6, 25 al 34. Capítulo 7 nos habla acerca del juzgar a los demás, del 1 al versículo 14, al versículo 12, versículo 6. Nos habla de la oración y la regla de oro, del 7 al 12. Del 13 y 14 nos habla acerca de la puerta estrecha. La puerta estrecha es Jesucristo, por donde muy pocos entran. Y versículo 15 habla acerca de los frutos de aquellos falsos profetas. Versículo 15 del capítulo 7 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Y después llegamos a nuestro texto para predicar, para compartir el versículo 21. Nunca os conocí. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? Ahorita lo vamos a ver. Señor, Señor. ¿Por qué repite 2 veces esta palabra? Y lo dice, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ahora noten aquí que el Señor Jesucristo no dice que no hicieron milagros, no dice que no hicieron señales, porque las hicieron, pero en el nombre equivocado. Versículo 22. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En esta enseñanza, hermanos, vamos a aprender 3 cosas muy, muy importantes. Y quiero que escriban, hermanos, bajo este tema. Escriban número 1. En primer lugar, vamos a aprender acerca de 3 verdades en la manera que sabrás que Cristo en verdad te conoce. 3 verdades en la manera que sabrás que Cristo en verdad te conoce. Número 1, porque haces su voluntad, versículo 21. Número 1, porque haces su voluntad, versículo 21. Número 2, vamos a aprender que Cristo nos conoce no por las obras externas que hacemos, versículo 22. Y número 3, vamos a aprender de que Cristo nos conoce por la declaración o lo que dice al final, versículo 23. Empecemos con la primera. Número 1, ¿por qué sabes que Cristo te conoce? ¿Por qué me pudieras decir tú en este lugar, si yo te preguntara, ¿cómo sabes que Cristo te conoce? ¿Cómo sabe que tú eres de Él? ¿Cómo sabe que tú le perteneces? ¿Cómo sabes que Cristo puede decir que tú eres su hijo o tú eres su hija? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo podemos saber? Porque comenzando el versículo dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Ahora, todos aquí usamos la palabra Señor, ¿sí o no? Al orar decimos Señor. Al pedir algo decimos Señor. Al estar en algún problema decimos Señor, ayúdame. Y usamos la palabra Señor. Pero noten aquí que se menciona 2 veces. Es como con una preocupación, es como un ruego,
Cuando uno dice Señor, puede estar uno orando por los alimentos. Señor, te pedimos por los alimentos. Pero cuando uno repite 2 veces el nombre, hermanos, es algo en donde realmente tienes una carga y un problema. Señor, Señor, así como que escúchame, escúchame, óyeme, atiéndeme, atiéndeme. Es un ruego, es un clamor prácticamente cuando dice Señor, Señor. Y dice, no todo, o sea que algunos, porque dice, no dice todos, sino dice, no todos, noten eso al comenzar, dice, no todos, o sea que algunos que le llaman Señor, están en lo correcto. Algunos que le dicen Señor, Señor, realmente reconocen a Dios como su Señor y realmente vienen a Él realmente reconociendo que son siervos, que son esclavos de un Señor que está en los cielos y de los esclavos que están en la tierra, para pedirle a su Señor que les conceda lo que le están pidiendo. No todo, o sea que algunos que sí me llaman Señor, Señor, los conozco, pero dice, no todo. Dice versículo 21, no todo que me dice Señor, Señor, dice, entrará en el reino de los cielos. No todo. ¿A qué tipo de gente se refiere cuando dice no todo? O sea, Cristo sabía muy bien cuando estuvo en la tierra que no todos eran sinceros. Cristo sabía muy bien que cuando le seguían porque les daba de comer, le seguían porque los sanaba, le seguían porque les daba algo. Hermanos, ¿cuánta gente hoy en día fuera de la iglesia y dentro de la iglesia está porque quiere sacar algo de Dios? Porque está buscando que algo le dé, en lugar de que realmente nosotros le demos a Él, nos entreguemos a Él. Estamos esperando que Él nos dé a nosotros. Hermanos, Dios ha dado lo más valioso del cielo, nuestro amado Señor Jesucristo. Lo ha entregado, lo más grande, lo más hermoso del cielo. Dice, no todo. ¿Qué tipo de gente es esta? Bueno, Cristo sabía muy bien que no todos le seguían por creer en Él como el Mesías prometido, comenzando con los líderes religiosos. No todos creían en Él, no todos le seguían con la motivación correcta del corazón correcto, no todos eran salvos, no todos estaban dispuestos a pagar el precio. Cristo les advirtió, si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La misma pregunta está ahora en estos tiempos. ¿En verdad Cristo te conoce? ¿En verdad Cristo te conoce? ¿Tú eres de Él? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cristo dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón cuando vienes a la iglesia? Dice, su corazón está lejos de mí. Cantamos, oramos, damos gracias, leemos la Biblia, pero realmente, ¿será de puros labios que tú conoces y amas a Dios? ¿O desde lo más profundo de tu corazón, con pasión y con amor, amas al Señor? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El Cristo que predicamos es el nombre de la serie que le he dado a este mes de octubre, el Cristo que predicamos. Y el Cristo que predicamos dice, nunca os conocí. La pregunta es, ¿me conoce Dios? ¿Sabrá que soy su hijo y que soy su hija? ¿Cómo es que me conoce Dios? El Cristo que predicamos, mis amados hermanos, es el mismo de ayer, hoy y siempre. Es el Cristo de los tiempos de los fariseos y escribas, como de la multitud, como de los discípulos y apóstoles. Él sabe que probablemente aquí en la iglesia, ahorita en esta tarde, no todos son salvos. O sabe que todos son salvos. Él nos conoce perfectamente. Es el mismo ayer, hoy y siempre, y lo seguirá siendo por la eternidad. Él nos conoce, sabe quién es salvo, sabe quién es su oveja, sabe quién es su hijo. Él lo sabe, ¿sí? Y eso es muy importante. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, dice Cristo. Cristo les dio de comer a todos o a unos cuantos, dice la Biblia. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró, 12 pedazos de cestas llenas. Mateo 14:20. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Y qué hicieron cuando arrestaron a Cristo? Lo dejaron.
lo abandonaron. Pero habían dicho que todos, incluyendo a Pedro. No todos, mis hermanos, no todos, dice Jesús. ¿En qué grupo estás? ¿En los que conoce Jesús o en los que no conoce? Carlos Spurgeon, un famoso predicador, dijo lo siguiente acerca de este tema: la gente a la cual el Señor se refiere en estos textos profesaba abiertamente seguirlo y llamarlo Señor, pero muchas profesiones manifiestas de fe no servirán de nada en aquel día del juicio. Todos debemos de cuidarnos de tener más que una mera profesión, de pertenecer y seguir a Cristo y estar seguros que Él nos conoce. Le dicen Señor, Señor. Uno de los mandamientos dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Hermanos, tomamos el nombre de Dios en vano muchas veces, de muchas maneras. La gente que no cree en Cristo, cualquier cosa y dice: oh my God, oh my God, oh my God. Y nosotros los cristianos nos golpeamos el dedo con el martillo y oh Dios mío, oh Señor. O nos asustamos y oh Dios mío. O sea, tenemos que saber cuándo vamos a usar ese nombre. Ese nombre, hermano, no se puede usar en vano y no se puede usar en cualquier situación o en cualquier cosa. Te tropiezas y ay Dios mío, como aquella hermana, ¿verdad? Que un día la llevamos de campamento y se iba a caer de la camioneta y se agarra de como se andaba agarrando y dice: ay, como dijo Virgen María Purísima. Le digo: no, hermano, no diga eso, hermana, se va a matar. No, pastor, quise decir: Señor, ayúdame, no, que me estoy cayendo. Hermanos, tengamos cuidado cómo usamos el nombre Señor. Señor, Señor, dice aquí. Hay un doble énfasis, ¿sí?, que el evangelista Mateo usa aquí y dice Señor, Señor, como que si realmente lo dijeran de todo corazón y en verdad, con sinceridad. A Cristo no le impresionan las palabras que usamos, hermano. Si alguien piensa que ora muy bonito, tenga cuidado de la soberbia y la vanagloria. Y no estemos pensando que cuando oramos muy bonito, el Señor en los cielos diga: wow, qué oración. Wow, ¿ya vieron, ángeles, cómo se debe orar? ¿Ya vieron cómo ora el hermano? ¿Ya vieron cómo ora el niño? ¿Ya vieron cómo ora el... O sea, esa es la oración que quiere. Dios no se impresiona con nuestras oraciones, hermanos. Dios no se impresiona con nuestras oraciones. Dios no se impresiona por lo que decimos. Y aquí dicen Señor, Señor. Como que si realmente lo dijeran en verdad, con sinceridad. A Cristo no le impresionan nuestras palabras que usamos al evangelizar, orar, predicar o enseñar. Cristo quiere ver el carácter. Detrás de tus palabras en la oración, quiere ver tu corazón en la oración. Eso es lo que Cristo quiere ver, hermanos y hermanas. Quiere ver el carácter. La Biblia dice: pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira ¿qué? El corazón. 1 Samuel 16:7. Pastor, una pregunta: ¿cómo le puedo demostrar mi sinceridad a Cristo al llamarlo Señor? ¿Sabes cómo le puedes demostrar tu sinceridad a Cristo para llamarlo Señor? A través de tu conducta, a través de tu comportamiento. ¿De qué manera demuestras amor o no al Señor? ¿De qué manera lo demostramos? A través de la obediencia o la desobediencia. Demostramos, hermanos, nuestro amor al Señor. Jóvenes y señoritas, no podemos decir que amamos a una persona y luego hacer cosas que quebranten su corazón. No hay vida cristiana sin práctica. Nos contradecimos, mis hermanos, y no puede haber, hermanos, vida cristiana sin amor y sin obediencia. Delante de Dios esto es imposible. No se puede llevar a cabo eso. El Salmo 139, busquen, mis hermanos, Salmo 139. Ahorita vamos a Mateo 7 otra vez. Salmo 139. Es una referencia a lo que estamos diciendo. Salmo 139, 1 al 4. ¿Cómo sabes que Jesús te conoce? Número 1, en primer lugar, verso 21, porque haces su voluntad. Salmo 139, 1 al 4. Salmos 139, Salmo 139, 1 al 4.
Dice el Salmo 139, 1 al 4. Noten: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes, ¿qué? Toda. Él sabe todo, Él nos conoce. Carlos Spurgeon dijo lo siguiente acerca del Salmo 139: este es un salmo para leer y leer y leer y leer. Para nosotros será uno de los mayores baluartes, defensas contra el pecado. Salmo 139, si su enseñanza está de continuo en nuestra mente, concluye diciendo: se volverá en un motivo de gozo reflexionar en que nuestro mejor amigo Cristo nunca está lejos de nosotros, que la mano de nuestro protector Jesucristo jamás se quita, y que los ojos grandes y poderosos y atentos del amor divino nunca se cierran. Ahora, en Mateo 7:21 comienza diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor, dice, entrará en el reino de los cielos. Recuerden que capítulo 5 comienza hablando del reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque de ellos es el reino de los cielos. Comienza a hablar del reino de los cielos, de los que pertenecen al reino de los cielos, o los que quieren entrar al reino de los cielos, y qué es lo que necesitan. Eso es lo que nos enseña Mateo 5. Y aquí el Señor Jesús nuevamente vuelve a decir, versículo 21, regresen a Mateo 7, 21. Mateo 7, 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entrará en el reino de los cielos. Habla de los que pertenecen a ese reino. Habla de los ciudadanos del reino de los cielos. Nadie entrará al cielo porque sus padres estuvieron toda su vida en la iglesia, y ese bebé y ese niño y esa niña nacieron en la escuela dominical. Ese niño no podrá entrar al reino de los cielos solamente porque sus padres vinieron a la iglesia. Nadie entrará al cielo por haber nacido en la escuela dominical. Nadie entrará al cielo por tener muchos ministerios o ser el mejor en lo que hace. Nadie entrará al cielo por tener algún talento. Nadie entrará al cielo por dar su diezmo a misiones u ofrendas generosas y abundantes. Nadie entrará por haber invitado a más gente a la iglesia. Nadie entrará al cielo por llamarse pastor, diácono o maestro, por muy bueno que sea, por haber alcanzado varios títulos universitarios. Nadie entrará al cielo, hermanos, por haber estudiado en el mejor seminario de Estados Unidos o del mundo. Nadie entrará al cielo por ser la mejor maestra o el mejor maestro de escuela dominical, por tener doctorados o maestrías en escuelas públicas o en seminarios, en divinidad o no. Nadie entrará al cielo por haber ganado muchas almas para Cristo o por haber repartido la mayor cantidad de folletos en su vida dentro de la iglesia. El único que puede entrar al cielo es aquel que ha confiado en Jesucristo como su Rey y su Salvador y su Señor. Ese es el único que puede entrar al reino de los cielos. ¿Cómo es que entramos, pastor, al reino de los cielos? El Cristo que predicamos nos da la respuesta, ¿sí? La única, la verdadera, la suficiente respuesta. Y dice el versículo 21: sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre, pastor? Primero, quiero que noten la relación que Cristo hace con su Padre. Cristo no solo dice el que hace mi voluntad, Él menciona a su Padre. Él pone en lugar a su Padre. Él le da importancia a su Padre celestial. No solo dice el que hace mi voluntad, dice el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Bueno, el hacer la voluntad, ¿sí? Dice la Biblia: Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Tu instrucción, dice el Salmo 48. Otro salmo dice, escuchen, que la voluntad de Dios es buena al tiempo de tu buena voluntad. Salmo 69, 13. Otro salmo que habla de eso es el Salmo 143, 10. La salvación y la obediencia a la voluntad de Dios son inseparables, dice la Biblia. Escuchen, repito, la salvación y la obediencia a la voluntad de Dios son inseparables. Dice,
y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación Cristo para todos los que le obedecen. Le obedecen, palabra clave. La obediencia, hermanos, es importante para hacer la voluntad de Dios. La obediencia es importante para hacer la voluntad de Dios. Ustedes como papás tienen hijos, tenemos hijos pequeños o grandes, y es muy importante la obediencia, ¿sí o no, papás? Es muy importante la obediencia. Para hacer la voluntad de papá, para hacer la voluntad de mamá, el hijo y la hija tienen que ser ¿qué? Obedientes. Lo mismo con nuestro Padre Celestial, hermanos. La obediencia está muy relacionada a hacer la voluntad de Dios. Dios te ha pedido cosas a ti que tú dejes. Dios te ha pedido a ti cosas que tú hagas. Dios te ha pedido a ti cosas que tú cambies. No podrás decir, ya hice la voluntad de Dios, hasta que no obedezcas lo que Él te está pidiendo que dejes y lo que Él te está pidiendo que cambies. No puedes decir, hago la voluntad de mi Padre, porque no quieres dejar lo que estás haciendo, que es malo delante de Dios. La salvación y la obediencia a la voluntad de Dios son inseparables. Otro texto dice, escuchen, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. Romanos 1:5. Primera de Pedro 1:2. Su voluntad es que el mundo crea en Cristo, se arrepientan de sus pecados y que nosotros vivamos vidas santas que le den honra y gloria a su nombre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Pastor, en pocas palabras, ¿cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre es que el mundo le conozca y que nosotros que le conozcamos vivamos en santidad cada día más, para su honra y para su gloria. Número 2, en segundo lugar, versículo 22. Número 2, ¿cómo sé que Cristo me conoce? No por las obras externas. Notemos el énfasis, hermanos. Está en las, ¿cómo se dice? Vean el texto, mejor dicho, del versículo 22 de Mateo 7. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. El Señor Jesucristo les dio el don de hacer milagros y señales a sus apóstoles. A través del libro de los Hechos vemos muchos ejemplos de que ellos sanaron a muchas personas, pusieron la mano sobre endemoniados, o sea, hicieron una cantidad de milagros y señales en el libro de los Hechos, después de la resurrección de Jesucristo, porque Jesucristo les dio ese don y ese poder para hacerlo. ¿Para qué se los dio? Para confirmar la palabra que ellos predicaban, hermanos. Para confirmar la palabra que ellos estaban predicando. ¿Sí? Siempre ha habido falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos hermanos y falsos que hacen señales y milagros. Mire, solamente un ejemplo por el tiempo. Vaya a Hechos 13, 6 al 12. Hechos 13, 6 al 12. En el libro de los Hechos, estamos ahí cerca. Hechos 13, 6 al 12. Hechos 13, 6 al 12. Dice el apóstol Pablo, cuando fueron a predicar el evangelio a Chipre, dice Hechos 13, 6, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, note, falso que profeta, judío, llamado Bar Jesús. Note que estaba mezclado el nombre de Jesús en este nombre de este hombre. Versículo 7, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimás, el mago, otro mago, hermanos, aparte de Bar Jesús, pero le resistía Elimás, el mago, note, pues así se traduce su nombre, Bar Jesús, perdón, es el mismo, perdón, procurando apartar de la fe al procónsul que vino con Bernabé y Saulo para escuchar la palabra. Versículo 9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, fíjese lo que Pablo encara a este hombre falso profeta, le dijo, oh,
lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, wow, enemigo de toda justicia. O sea, el mismo Cristo. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti. Wow. Y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, estaba viendo ahí el pleito entre Pablo y él, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. ¿Nota eso? Desde los tiempos de Jesús y los apóstoles ya había falsos profetas, falsos que hacían señales y milagros. Cristo dice en Mateo 7:22 que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y dice, muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? En el día del juicio, hermanos. Dirán, pero nosotros hicimos tantos milagros, tantas señales. Y lo que Cristo les dirá es, nunca los conocí. No sé quién son ustedes, no sé de dónde vienen y no sé en qué nombre hicieron esos milagros. Porque Cristo no dice que no hicieron milagros, los hicieron. La pregunta es, hoy en día se oye de muchos milagros, muchas señales y muchas cosas que se están haciendo. Si Cristo dice que en aquel día, muchos dirán que en su nombre, lo usaron su nombre para hacer milagros y señales, sacar demonios. Y si Cristo dice, no los conozco, mi pregunta es, ¿en qué nombre hicieron esos milagros? Porque los hicieron. Mateo 7:21, regresemos ya para concluir con el tercer punto. Mateo 7:21. Mateo 7:21. Mi pregunta es también, escuche, mi pregunta es también, terminando con este segundo punto, que no por las obras externas Jesús conoce a los que son suyos. Y está claro aquí en el versículo 22 de Mateo 7. En tu nombre hicimos muchos milagros, nunca os conocí. Mi pregunta es, si hay mucha gente que tiene el don para hacer milagros y para sanar enfermos, ¿por qué no se van a los hospitales? ¿Por qué no hacen un grupo y se van y se juntan y sanan a todos los enfermos de cáncer? ¿Por qué no entran a los hospitales y ponen sus manos sobre todos los de leucemia? ¿Por qué no entran a terapia intensiva de todos los hospitales y ponen sus manos y oran para que se levanten inmediatamente todos los que están enfermos? Porque si realmente tienen el don de sanidad que tenía Cristo, tienen que sanar como Cristo sanaba o como los apóstoles sanaban. Esa es mi gran pregunta. En tercer lugar, hermanos, versículo 23. Vamos al tercer punto. Dice, versículo 23. Y entonces les declararé a estos que le llamaban Señor, Señor, a estos que le decían Señor, Señor en el 21, versículo 23, y entonces les declararé después de esto, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En esto solo te darás cuenta, o sea, si los que estamos aquí nos estamos preguntando si Dios nos conoce, la única manera al final de que lo sabremos es cuando estemos en su presencia. Y cuando diga no te conocí nunca, aunque por mucho tiempo estuviste en la iglesia, aunque creciste en la iglesia de niño, de niña, aunque estuviste ahí en la clase de escuela dominical, aunque cuidabas niños, eras maestro, hermanos, incluyendo a pastores, aunque fuiste pastor de una iglesia, nunca te conocí. Y realmente nos daremos cuenta por la declaración final, este es el tercer punto, el versículo 23, de que Cristo no nos conoce cuando Él diga de su propia boca, ¿sabes qué? Nunca te conocí. ¿Sí? Y solo nos daremos cuenta cuando estemos delante de Él. Nunca os conocí, pastor. Cuando Cristo dice nunca os conocí, a ver, pastor, una pregunta, pastor, ¿qué no hemos aprendido en la iglesia? Que uno de los atributos de Dios es que Cristo lo sabe todo. ¿Por qué dice que no los conoce? Si Cristo conoce a todos. Buena pregunta, mi hermano y mi hermana.
¿Cómo es que aquí dice, nunca os conocí? No es que Jesús no conociera la identidad de ellos. Él los conoce muy bien quiénes son, nos conoce muy bien quiénes son como creyentes, como cristianos, ¿verdad? Y sabe Él perfectamente quién es creyente y quién no es creyente en la Iglesia Bautista Emanuel. Sabe quiénes son, quiénes somos como cristianos, que supuestamente, entre comillas, profesamos una fe, pero que nos engañamos a nosotros mismos y pasamos toda nuestra vida, ¿verdad?, viviendo como si no fuéramos cristianos. Les dice hacedores de maldad. Ahora, la palabra conocer, porque dice nunca os conocí, escuchen, la palabra conocer, les explico, era una palabra hebrea que representaba dos cosas. Nunca os conocí. La palabra conocer en hebreo representaba dos cosas. Número uno, se usaba con frecuencia para la intimidad en el matrimonio. Génesis 4:1, 4:17. La palabra que encontramos en estos textos en Génesis de conoció a su mujer significa literalmente que la conoció en relaciones sexuales, íntimas. Pero también esta palabra conocer en el hebreo, esta palabra se usaba para la intimidad con Dios en la vida espiritual del creyente, de su pueblo escogido Israel y con todos aquellos que confían en Él. A ver, pastor, algunos textos como referencias de esto. Escuche, no los busque, aquí los tengo. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce, esta es nuestra palabra, nunca os conocí, la palabra conocer, relación íntima con Cristo, comunión íntima con Él, y conoce a los que en Él confían. Nahum 1:7, escuche, dice que Él es el buen pastor y el buen pastor conoce ¿a quién? A sus ovejas. Juan capítulo 10, 1 al 14. Entonces Jesús les dirá a todos aquellos que claman a Él diciendo, Señor, Señor, pero que nunca confiaron en Él, les dirá, nunca os conocí. ¿Cómo es esto, pastor Lorenzo? Es decir, nunca los conocí como mis discípulos, como mis seguidores, como mis hijos, y ustedes nunca me conocieron como su Señor y Salvador. No ha habido ninguna comunión entre ustedes y yo, ¿sí? Pero no solo eso, mis hermanos. O sea, hay dos cosas más que el Señor les dice, si ya lo notaron, versículo 23, vean. Dice, y entonces les declararé, número 1, nunca nos conocí. Número 2, apartados de mí. Y número 3, hacedores de maldad. Tres cosas referentes a ellos. Apartados de mí, ¿sí? Dice, no es suficiente con decirle que no los conoce ahora, también les dice que se aparten. Esta es solo una pequeña muestra de la ira de Dios en una sentencia final hacia el infierno, ¿sí? Es lo mismo que dice, después lo usa en casa, Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, ahí está la palabra, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dice en Apocalipsis, el que no se ha inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, Apocalipsis 20:15. El lago de fuego, ¿sí?, es para todos aquellos que falsamente delante de Cristo se dicen ser cristianos. Hermano y hermana, ¿eres un falso cristiano? ¿Eres verdaderamente de Cristo? Pastor, este tema entonces es para reflexionar si Cristo nos conoce realmente. Sí, hermanos. Y si nosotros le conocemos a Él realmente, si realmente somos salvos, porque será muy triste que seamos parte en aquel día y te vamos a ver o nos verán o vamos a ver, hermanos, qué triste será que estando en el cielo en aquel día veamos a algunos de nuestros hermanos o algún pastor que hayas conocido, de pronto que Cristo le diga, nunca te conocí. Pero ¿cómo? Si estuvo siempre en la iglesia, si fue la maestra de mis niños, si fue el hermano fiel en la iglesia, si siempre invitaba a gente, si era el que más diezmaba, si era el pastor que mejor predicaba. Y Cristo le dirá, nunca os conocí. Wow. En el cielo nos llevaremos grandes sorpresas, hermanos, créanlo, grandes sorpresas. Por eso, cuando preparaba este tema me llenó a mí de temor, me humilló, me llevó a mí a otra vez humillarme y ponerme a los pies de Cristo. Y Señor, tú sabes, si te conozco, si me conoces, yo quiero conocerte, yo quiero que me conozcas, yo quiero que sepas quién soy, que soy un pecador, que necesito de ti.
Entonces tenemos que ponernos a cuentas, hermanos. Para eso es este tema, para eso son estos versículos que el Señor Jesucristo nos está dando aquí. ¿Eres un falso cristiano? ¿Eres verdaderamente hijo, hija de Dios? Dios te conoce, tú conoces a Dios. Examínate ahora mismo, por favor, como tu pastor te lo ruego, hazlo ahora. Y luego, para terminar, la poderosa declaración de Cristo, nuestro amado Señor, dice: hacedores de maldad, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Comienza diciendo, noten, nunca os conocí, después apartaos de mí. Para concluir dice, hacedores de maldad. En el original, en el griego, nunca nos conocí y hacedores de maldad es un participio que indica acción continua. Hacedores de maldad en el griego original significa acción continua y regular e identifica el pecado no perdonado por Dios en una persona, da a conocer patrones, estilo de vida de pecado. La idea es que este tipo de supuestos cristianos practican la maldad continuamente como su hábito de vida. ¿Cómo está tu pecado? ¿Cómo está tu vida de pecado? ¿Lo practicas? Hermano, hermana. O sea, ¿sigues practicando el mismo pecado? No pasa nada en tu corazón, en tu vida. El Espíritu Santo no te redarguye, no te reprende, no te dice, oye, estás mal, ya no sigas haciendo eso. Y lo haces como si nada pasara. Ten mucho cuidado, porque probablemente a ti será que Cristo diga, nunca os conocí. El que practica el pecado, dice la Biblia, es del diablo. Primera de Juan 3:8. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Primera de Juan 3:9. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Primera de Juan 5:18. Solo nos queda hacernos las preguntas siguientes. ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿O ni siquiera tienes comunión con Él? ¿Crees que Dios te conoce? ¿Conoces tú a Cristo? ¿Cuánto sabes de Él? ¿Cuánto sabes de Él? Asegúrate, hermano, que realmente Él te conoce y tú lo conoces a Él. Vamos a orar. Señor bendito, Padre bueno. Señor, nuestro corazón se quebranta al oír estas palabras y la tristeza de nuestro corazón de saber que un día a muchos se les dirá, nunca os conocí, nunca los conocí, porque no hicieron tu voluntad o nunca supieron que era tu voluntad. Y también, Señor, por haber hecho tantos milagros y tantas señales y haber usado tu nombre bendito y eterno, pensando que a través de esto te conocían. Y tú les dirás, no los conozco. Señor Jesucristo, aparte de esto, Señor, los vas a apartar y los vas a declarar como hacedores de maldad. Señor Jesús, mira lo más profundo de nuestro corazón. Y si hubiera alguna persona ahorita en este lugar, aquí, en este momento, que ha escuchado este mensaje y las palabras de Cristo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No todo el que me dice Señor, Señor, en tu nombre hemos hecho muchos milagros. Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Señor, mira nuestro corazón. Señor, te pedimos perdón. Y te pedimos si inconscientemente o de alguna manera no sabemos que nos conoces ni que te conocemos, Señor, conócenos. Señor, sálvanos. Señor, perdónanos. Nos humillamos y reconocemos al único y sabio Dios. Reconocemos a Jesucristo como nuestro único Salvador de nuestra alma. Señor, si hubiese alguien aquí así, Señor, ten misericordia de nosotros. Te reconocemos como el único que da vida eterna. Te reconocemos como el único que puede ayudarnos, Señor, a través de la palabra, a vivir vidas santas y agradables delante de ti. Señor, no queremos que tú nos digas un día, nunca los conocí, apártense de mí, y seamos echados al fuego eterno, al infierno. Señor, perdona nuestros pecados. Tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Señor. Pedimos por los demás hermanos que no están aquí,
que vinieron en la mañana y que no escucharon este mensaje, Señor, que ellos entiendan que deben de examinar su vida espiritual para saber si realmente tú les conoces y ellos te conocen. Qué triste será que en aquel día no veramos a muchos alrededor nuestro en el cielo, y que muchos que estuvieron a nuestro lado en la iglesia por muchos años estarán por la eternidad en el infierno. Señor, danos temor, danos reverencia. Señor, ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.